Ok, pasamos al punto 9 y final de este estudio, el estudio número 3 del primer capítulo de Efesios. El estudio 3, ya lo mencionó bastante, elegir, dejar vivir a Cristo en nosotros. Y vamos a este punto número 9, elegir que la voluntad de Dios sea en los cielos como en la tierra. Y prácticamente, pues esto es para aplicarlo a nuestra vida, que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, pero van varios detalles, no es fácil, es algo que es Dios, Jesús Cristo en nosotros. Vale, entonces, no he leído el versículo, voy a leer desde el 10, desde el comienzo, que vimos en el punto 7, dice de reunir, Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vale, entonces, ¿de qué habla cuando se menciona los cielos? Vamos a empezar directillo a la doctrina. Si se dan cuenta, este es un sabor de palabras de Jesús. Ahorita hablamos más cosas de ello. Así que, repito, ¿de qué habla cuando se menciona los cielos? Hay mucha información, pero no nos vamos a enfocar en hablar del primer cielo, no, sino de la forma en que se utiliza muchas veces cuando se habla, digamos, de dónde está Dios o dónde vienen sus bendiciones, pues de los cielos. Y lo vemos, por ejemplo, en Mateo 5:16. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, así entienden la forma. Se refiere, cuando decimos hágase su voluntad en los cielos, se refiere a que Dios tiene prácticamente, ahora sí que regida los cielos, por así decirlo. Dios está en los cielos y lo que Él dice es un hecho. En los cielos se hace su voluntad. Y por si no sabían, también en la tierra se hace su voluntad. Sin embargo, Dios no obliga a nadie. Y aquí podemos entrar en una, ahora sí que contradicción, una brecha, un conflicto de la gente. Sobre todo gente que, como me lo comentan, como hemos platicado con bastante gente, mucha gente me lo ha dicho, y rechaza el evangelio cuando los evangelizados, estoy hablando desde, mucha gente me lo ha dicho desde que yo evangelizaba, que era a los 17 años aproximadamente. Hace como 20 años, desde hace 20 años que he evangelizado, y la respuesta para mucha gente que dice, no, yo no creo en Dios, pero de una forma en que sí creo en Dios, pero estoy molesto con Él porque está permitiendo. De alguna forma así, o decido creer en que Él no, o sea, Él no está o es malo, o sea, siempre tirándole a Dios es culpable. Culpable de que sí, porque deja la maldad del hombre suelta en la tierra como burro sin mecate. Bueno, y esto es lo que estamos viendo. Su voluntad se hace. La voluntad de Dios se va a hacer. Sin embargo, en la tierra, a pesar de que tenemos como la meta que Dios tiene se cumple. Sin embargo, hay un proceso en el cual muchas personas, como estos ateos que dicen, no, Dios no existe, o Dios es malo, la meta se cumple, sin embargo, la voluntad de Dios no se hace en estas personas, y también en muchos creyentes que dicen, yo sí estoy haciendo la voluntad de Dios, tampoco se hace. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie, ya lo dije, Dios no te va a obligar a hacer su voluntad. Si tú no quieres, Dios lo acepta.
pero aunque muchas veces se oye egoísta, así como que, Dios solo quiere que se haga lo que Él quiere, y sí, pero no es así, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando hablamos de que está haciéndose la voluntad de Dios en mi vida, siempre se va a demostrar bendición y esta bendición va a alcanzar a muchos. Aunque a veces tenemos que sufrir un poco de tiempo por su voluntad, llega un momento de que mucha gente está siendo bendecida, alcanzada por la bendición de Dios, al tú, una solita persona, decidir hacer la voluntad de Dios, y esto crea una explosión, o sea, un derramamiento de bendición desde esta personita que está arriba hacia mucha gente que está aprendiendo de él o que él los está influenciando de forma directa o indirecta. Así es la voluntad de Dios. Pues es agradable, es perfecta. Es lo mejor que te puede pasar. Y esta voluntad alcanza a mucha gente para bien. Jesús, cuando nos enseña a orar el Padre nuestro, Él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Son casi las mismas palabras que está poniendo Pablo en esta última parte del versículo que dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hágase tu voluntad en el cielo. Y ya vimos en el punto, creo que era el 7, no recuerdo bien, donde vimos que tenemos que ceder el trono del corazón a Dios. O sea, nosotros debemos elegir poner a Dios, ahora sí, como rey en nuestro corazón, y también ser parte de su dispensación en el cumplimiento de los tiempos, porque eso es parte de su voluntad, estar discipulando, estar aprendiendo, estar creciendo, que esa es parte de su voluntad. Están estos últimos tres muy, muy seguidos y conectados. Pero sin embargo, también conlleva que, o primero que nada, conlleva que acepte su voluntad, que así como Dios reina en los cielos, así reine en tu corazón, y así harás tú su voluntad en, ahora sí que perdón, el entorno en el que tú estás. Repito, tú harás esa voluntad en el entorno que tú estás. Y si se dan cuenta, los que empiezan a crecer al principio, o de alguna forma, te vas a dar cuenta que hacer su voluntad es imposible sin Dios. O sea, por eso hay que elegir dejar vivir a Cristo en nosotros. Tiene que ser en su poder, tiene que ser lo único que sí tiene que estar es el corazón dispuesto, prácticamente es lo que necesitamos, estar dentro de su voluntad. Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Y como ya dijimos, Jesús está sobre los cielos y sobre la tierra. Él está sentado a la diestra del poder de Dios, está reinando allá a un lado de Dios Padre, pero sin embargo este poder, esta potestad, le fue entregada a él, pero de alguna forma podemos decir que él se la ganó haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad? Pues hasta la cruz, llegando hasta la muerte. Y ese es el corazón de Dios. Y como muchos dirán, no, sí, Dios es egoísta, mira cómo dejó a Jesús morir en la cruz. Bueno, su voluntad era para alcanzar a todas las naciones, para poder alcanzar su salvación. Entonces, no es tan egoísta, pero trae un costo muy grande para las personas que quieren hacer su voluntad. Cuesta bastante, pero trae, primero que nada, una bendición. Y segundo, esa bendición alcanza a muchos otros que te rodean. En caso de Jesús es Dios, alcanzó a todo el mundo. Todo el que cree en Él puede recibirlo en su corazón y ser salvo.
tener esta salvación gigantísima que a Jesús le costó todo, o sea, toda su sangre, toda la vida en la cruz. Y lo vemos en el corazón de Jesús, lo podemos ver en Filipenses 2, 6 al 11, que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, hablando del infierno, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces decíamos que Dios parece egoísta. No, ¿verdad? Es puro amor, pero también seguir su voluntad es difícil, muy, muy difícil, que a veces resulta imposible, y solamente en su poder y cuando Él acomoda las cosas pueden darse de una forma que se conectan como un rompecabezas perfecto. Pero ese es otro tema que vamos a ver más adelante. Sí, 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 sí. Está hermoso eso. Ok, entonces, para empezar a crear la aplicación y reto completo en tu vida, Jesús es Rey. Él es el Señor de tu vida. Tú estás dispuesto a ser su siervo. Tú estás dispuesto a rendir tu voluntad para entregarla a Él. Porque cuando recibimos a Cristo, depositas tu fe y realmente estás recibiendo a Él como el Señor. Pero estemos, sobre todo en México, bien mal entendidos. Cuando hablan Señor, creen que es un Señor. Hablas de que es un hombre casado y viejo o algo así. Entonces, cuando vemos, incluso en las películas en español, vemos que se usa una palabra que más se oye en inglés, ¿no? Que dicen mi lord. Esa es la misma palabra de Señor, haciendo referencia a que es un dueño de tierras, un poderoso a cargo de mucha gente, e incluso un, es dueño de un ejército. Eso es un Señor. Y para llevarlo a Dios, Él es el dueño de todo. Por eso a veces como que esta palabra no la entendemos bien, y por eso yo casi no la uso. Mejor uso la palabra rey para que puedas entenderlo. Él es el rey. Así que el Espíritu de Dios vino a morar en ti cuando recibes a Cristo. Y eso no quiere decir que vivas entregándole todo a Él. Me explico otra vez. Cuando recibes a Cristo, entregas tu corazón en teoría. Él se hace el Señor de tu vida. Pero realmente eres un bebé espiritual que no entiende de entregarle todo a Dios. Y otra vez la gente lo va a decir: no, ya ves, todo quiere que... De seguro tú eres uno de esos que van a pedir el dinero y las casas y posesiones para hacerse rico. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cuando Dios te pide el corazón, es cuando realmente tiene todo de ti. Y ahí va, he escuchado tanta cosa en el mundo y en otras religiones que tienen muy poco conocimiento, no tiene crecimiento. Los creyentes pueden mostrar mucha devoción y dicen: soy muy santo y soy muy puro, y dicen cosas muy bonitas, y la gente se queda sorprendida de cómo hablan. Pero realmente es una fachada y ellos no tienen la voluntad de Dios en sus vidas porque no están creciendo, porque no están en una relación, no están leyendo, orando a diario, teniendo ese tiempo devocional, tiempo de estudio, el discipulado. Y ese es el punto importante, que cambia de posición, de realmente seguir a Dios con todo el corazón, a decir que eres un seguidor de Dios. Si tú estás discipulado es porque estás entrenado
para conocer más a Dios, poder entenderle, poder seguir su voluntad y poder entregarle todo tu corazón. Y ahí va el punto más fuerte, que es el cierre. Por esto es el cierre de este estudio. Esto es lo que realmente Jesús hace en nosotros. O sea, el estudio 3, elegir dejar vivir a Cristo en nosotros, no quiere decir que yo le entrego mi cuerpo, Él entra y ahora ya no soy yo, sino es Jesús y está el Espíritu haciéndolo todo, controlándolo todo. No se trata de eso, porque eso sería una posesión, como cuando un demonio se mete al cuerpo de un hombre y ahora hace lo que le place el demonio, y cuando le preguntan cómo te llamas, ya no dice el nombre de la persona que le pertenece a ese cuerpo, sino, por ejemplo, la historia que dice, ¿cómo se llaman? Somos legión porque somos muchos, cuando hablan del endemoniado. Y muchos creyentes creen, cristianos que no tienen conocimiento, creen que cuando el Espíritu te controla, o sea, está haciendo tu voluntad en la tierra como en el cielo, tienes que revolcarte a hablar en lenguas, a hacer manifestaciones sobrenaturales, que son, escuchen esto, son cosas que antes que llegaran a la iglesia se hacían en rituales de magia negra, de ocultismo, de rituales demoníacos. Y cuando yo estudiaba esto, yo dije, Dios, no quiero saber nada, quiero que tú me enseñes todo. Me empezaron a llover videos de estos rituales de en India, a muchos lados de Asia, de África, donde se hacen cosas oscuras, brujería, pero satánica negra al más negro no poder. Y yo decía, no manches, estoy viendo una iglesia como varias que hay aquí de otras denominaciones. Están, no, también me llegaban videos de iglesias en Estados Unidos, pentecostales, tirando la Biblia, la palabra de Dios, para dejar que el Espíritu habla, y no era el Espíritu de Dios, era un espíritu demonio, porque están ahí revolcándose, y que la risa santa, todo eso es. También la risa santa viene de varias cosas que vi de India y de China. No, de China no, era de África, no me acuerdo qué países, pero eran de África. No, o sea, tanto de Asia como de África. Entonces, ¿a qué voy? Checa el dato más potente. Cuando estamos en la voluntad de Dios, es cuando obedecemos. Repito, cuando estamos en la voluntad de Dios, es cuando estamos obedeciendo por convicción y no porque entró un espíritu a controlarme y estoy dando vueltas en el piso. Entre más entregas tú a Dios, tu corazón, Él más se entrega a ti, porque vas a seguir esas ordenanzas, esa dirección. Y ahí se ve cuando un cristiano tiene un crecimiento cada vez más, cuando está orando, está leyendo, está más cerca de Dios real. No anda presumiendo que habla en lenguas, no anda presumiendo que es santo. Al contrario, en toda humildad, repito, está gloriándose en Dios, en lo que Él está haciendo. Y entendiendo que yo solo obedezco. Yo solo puedo obedecer. Es como esto. Yo llego a tu vida y solo puedo obedecer en predicar esta palabra. Y ya. Es que pastor predica muy bonito. No. Sentí muy bonito. Mi vida está cambiando. No. Somos nosotros. Nosotros. Por eso dice la Biblia. Siervo inútiles somos. Y lo digo de una forma para que entiendan. De que solamente puedo obedecer y ya. Toda la obra, todo el poder viene de Dios. Y Él es el que hace. Y cuando oramos y pedimos, y a veces que dicen, la oración del justo puede mucho. Lo único que puede hacer es orar
Y si Dios no hace, se acabó, estamos perdidos. Si viene un problema fuerte y pedimos a Dios y ya, no depende de nosotros, porque no podemos decir por mi santidad Dios me concedió el deseo de mi corazón. No, no es por mí, ni la santidad viene por mí. Yo solamente puedo obedecer, ese es el punto. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra y también en esta vida. ¿De qué está hecho el hombre? De tierra, en esta tierra. Hágase tu voluntad y obedecemos a Dios. Y Él hace todo lo demás, derrama la bendición, trae la salvación, trae el milagro que pedían, trae liberación, trae sanidad. Él es el que hace la obra. Nosotros somos bonitos instrumentos que compartimos quién es Dios. Y ahí es cuando puedes conocerlo. Para cerrar este punto número 9, hay que elegir que se haga la voluntad de Dios en los cielos como en la tierra, y esto se traduce en obedecer nosotros en el poder de Dios. Su voluntad como en el cielo, así lo obedecemos nosotros en la tierra. Así que todo esto es lo que Dios hace en nuestros corazones. Así es, Dios es el que llega y nos rescata por su sangre. Dios llega pagando todos los pecados por su gracia. Esta gracia con sabiduría no es a lo menso para que sigamos en el pecado, sino para salvarnos del pecado y de las malas consecuencias. Entonces, con todo lo que está haciendo, podemos conocer su voluntad. Elegimos el misterio de su voluntad porque a Él le complace, porque a Él le gusta mostrarnos sus secretos como un amigo. Y elegimos el proyecto que Él propuso en sí mismo, el proyecto de hacer Jesús, mostrarlo como el Rey de Reyes, en el cual elegimos participar, elegimos ese proyecto que Él se propuso en sí mismo para nosotros ser parte en que nuestra vida se vea que Jesús es Rey de Reyes. Nosotros elegimos trabajar en nuestra dispensación, en lo que nos tocó, pero porque Él está haciendo la obra en nosotros. Y por último, nosotros tenemos el corazón para obedecer su voluntad en los cielos como en la tierra. Para esto, llevar a cabo todo esto, necesitamos discipularnos. Ya lo mencioné, ese es el cambio a un cristiano nuevo, a un cristiano que conoce más de Dios y puede obedecerlo desde cosas básicas como cosas más avanzadas hasta cosas de maestros y expertos. Así que, ¿qué tipo de hombre quieres ser? El que anda queriendo ser cristiano bueno y con sus fuerzas estar dándose de topes porque nunca va a crecer, o el que elige dejar vivir a Cristo en él para que se haga todo lo mencionado hasta poder, con el discipulado, ser entrenado para escucharle y obedecerle. Así que está el reto, te pongo el reto y estás en mis oraciones. Dios le pido que haga esta obra de que tú puedas disponer tu corazón para que Él haga la obra en ti y tú puedas decidir seguirlo, discipularte y crecer para poder entender a Dios, conocerle más y poder obedecerle. Así que cerramos este estudio y si tienes más dudas, déjame tu comentario, escríbeme, busca contactarme, podemos platicar más de lo que Dios quiere para tu vida, que siempre va a ser mejor de cualquier plan que tú puedas tener, y que sea de mucha bendición. Y hasta
siguiente estudio. Nos vemos.